Hola, hoy nos metemos en un tema complejo, sin duda, pero muy interesante. Sí, un procedimiento canónico que ha generado bastante debate. Hablamos del caso Cuatrecasas Martínez, conocido también en los medios como el caso Gastelueta. Exacto. Y para intentar entenderlo un poco mejor, vamos a basarnos en un análisis académico. Tenemos un artículo de Rafael Palomino, que es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Complutense. El título ya dice mucho. El decreto penal en el caso Cuatrecasas Martínez. Guía de perplejos. Esa referencia a Maimónides sugiere que la cosa tiene miga, que no es sencilla de entender a primera vista. Efectivamente. Y esa es justo nuestra intención hoy. Desentrañar las claves del análisis de Palomino, porque su argumento es fuerte, ¿eh? Sí, sí. Sostiene que el procedimiento contra el profesor implicado, José María Martínez Sanz, pues que no fue realmente un proceso penal canónico al uso. Sino más bien, ¿qué dice él? Una especie de procedimiento disciplinario. Algo así. Un procedimiento disciplinario hecho un poco a medida, ad hoc, y además, según él, plagado de irregularidades importantes. O sea, que nos invita a mirar un poco detrás de lo que parece la fachada legal. Eso es. Bueno, pues vamos a ello. Para entender bien la crítica de Palomino, quizás deberíamos empezar por refrescar un poco la cronología de este caso, que es larga y tiene muchas vueltas, tal como la presenta el artículo. Sí, me parece fundamental para situarnos. Pues a ver, el centro de todo es José María Martínez Sanz, profesor en el Colegio Gastelueta en Vizcaya. Era miembro numerario del Opus Dei. Y el alumno Juan Cuatrecasas Cuevas. Los hechos que se investigan pasaron entre 2008 y 2010. Importante. El alumno dejó el colegio en 2010. Sí, Luego, en 2011, los padres denuncian primero ciberbullying y acoso por parte de antiguos compañeros. Ahí mencionan que el profesor Martínez Sanz supuestamente lo sabía y no hizo nada. pero la acusación de abusos viene después. Eso es. Más tarde, en octubre de 2011, es cuando presentan una denuncia ante la Inspección de Educación y ahí ya incluyen presuntos abusos sexuales por parte del profesor. Vale. Después de eso, hubo investigaciones iniciales que, bueno, no llegaron a más. La Fiscalía de Menores investigó entre 2011 y 2012. ¿Y archivó sin acusar al profesor? Exacto. Y luego la Fiscalía Superior del País Vasco también abrió diligencias, creo que por unas noticias en prensa en 2012. Y volvió a archivar en 2013, por falta de pruebas, según consta. Entonces se abre una vía dentro de la Iglesia, la canónica. La primera. Esto fue entre 2014 y 2015, sí. Hubo una denuncia a la Santa Sede. Incluso el Papa Francisco escribió al denunciante. La Congregación para la Doctrina de la Fe, la CDF, investigó. El instructor fue Silverio Nieto, que tiene un pasado interesante, ¿no? Fue policía y magistrado. Correcto. Y la conclusión de esa investigación, firmada por el cardenal Ladaria, que era el secretario de la CDF en 2015, fue clara. ¿Cuál fue? Que los delitos no han sido probados y que se debía restablecer la buena fama del acusado. Pero casi a la vez, la cosa se va a la justicia española. Sí, en junio de 2015 el alumno presenta una querella. Y esto sí lleva a juicio. Y a una condena. En la Audiencia Provincial de Vizcaya, en 2018, 11 años de prisión por abuso sexual continuado. Aunque no entró en prisión provisional en ese momento. Cierto. Luego el Supremo revisó el caso en 2020 y rebajó bastante la pena, ¿no? Sí, la dejó en 2 años, lo que tampoco implicó ingreso en prisión. Y después el Constitucional no admitió el recurso de amparo en 2021. Y aquí viene el giro que nos lleva al decreto que analiza Palomino, la reapertura canónica. Exacto. En 2022, el padre del alumno escribe de nuevo a la Santa Sede y al Opus Dei. Pide que la Iglesia acate la sentencia española. Y poco después, el Papa Francisco conoce al alumno personalmente. Sí, durante la grabación de un documental, en junio de 2022. Y tras ese encuentro, en septiembre, ordena un nuevo proceso canónico. Y se lo encarga a Monseñor José Antonio Satúe, que entonces será obispo de Teruel. Y es el resultado de este segundo proceso canónico un decreto penal con fecha de 17 de diciembre de 2024, lo que Palomino analiza con lupa en su artículo. Vale. El artículo lo describe como un documento de unas 14 páginas, emitido por Satúe como delegado directo del Papa. Identifica a las partes, explica el procedimiento que se siguió, las pruebas, el derecho que se aplicó, bueno, lo típico. Valora los hechos y acaba con la decisión, el decreta. ¿Algún detalle curioso que señale Palomino sobre el documento en sí? Sí, un par de cosas.
Una es que la forma de recurrir esta decisión no está al final, como suele ser en las sentencias, sino metida en mitad del texto. Algo poco habitual. Curioso, sí. Y otra, que toda la documentación del caso, el expediente completo, se envió a la Santa Sede y se clasificó como secreto, lo cual, claro, limita cualquier análisis externo más allá de lo que dice el propio decreto. Entendido. Contexto claro y documento identificado. Vamos ahora al núcleo del análisis de Palomino. Él basa su crítica en como 4 grandes ideas, ¿no? 4 tesis sobre por qué este decreto le parece problemático. Eso es. 4 ejes principales. El primero es demoledor. Dice que esto no fue un proceso penal de verdad, si usamos los estándares jurídicos actuales de un juicio justo. Correcto. Esa es su primera tesis. La segunda va incluso más allá. Argumenta que ni siquiera fue un procedimiento administrativo penal canónico, normal, de los que contempla el Código. Sino algo diferente. Una especie de procedimiento disciplinario hecho a medida, ad hoc, para este caso en concreto. Tercera tesis, que incluso si lo consideramos un proceso penal canónico, tuvo irregularidades graves que van contra las garantías procesales. Sí, fallos en el procedimiento mismo. Y se aplicó la norma concreta al acusado. Exacto. Problemas con el tipo penal y su aplicación. Vale, pues empecemos por el principio. La crítica al procedimiento que se eligió. Aquí es donde Palomino empieza a cuestionar la naturaleza de todo esto. Sí, aquí arranca fuerte. Critica mucho que se eligiera la vía administrativa penal, que está regulada de forma muy escueta en el Código de Derecho Canónico. En lugar de la vía judicial penal, ¿no? Exacto. En lugar del proceso judicial penal, que es el procedimiento ordinario, mucho más detallado, con más garantías según el propio Código. Pero, a ver, la vía administrativa es una opción legal en algunos casos, ¿no? ¿Qué es lo que a Palomino le parece tan mal aquí? Claro, es una opción, pero es la excepción. El Código dice que solo debe usarse cuando hay justas causas que impidan ir a juicio, y nunca para penas perpetuas. Lo que Palomino denuncia es una tendencia que él ve preocupante en la Iglesia hoy en día. ¿Cuál? Pues usar esta vía administrativa, la excepción, casi como si fuera la regla general en casos penales, y muchas veces sin explicar bien cuáles son esas justas causas que obligan a saltarse un juicio formal. Él lo llama una administrativización del derecho penal canónico. Entiendo. Y hay una diferencia clave entre ambas vías, ¿no? Fundamental. Un proceso judicial lo lleva un juez con potestad jurisdiccional. Este procedimiento administrativo lo lleva una autoridad ejecutiva, un obispo, un superior religioso o su delegado, como en este caso. Y Palomino duda mucho que aquí existieran esas justas causas reales para evitar el juicio. Sobre todo ¿Por qué? porque el Papa había abocado la causa. Abocado. ¿Qué significa eso exactamente aquí? Pues significa que el Papa retiró el caso de la instancia que normalmente lo llevaría, quizás la Congregación para la Doctrina de la Fe o un tribunal local, para asumirlo directamente bajo su autoridad suprema. Es una figura legal, canónica, muy excepcional. Ya veo. Entonces Palomino se pregunta, si era un caso tan excepcional, directamente bajo la autoridad papal, ¿no era precisamente por eso más necesario seguir la vía judicial ordinaria, la que ofrece más garantías? Tiene lógica. Y hay otro punto del procedimiento que Palomino analiza con detalle, una entrevista del delegado papal con alguien del Opus Dei. Sí, con el vicario regional del Opus Dei. El decreto la menciona. Palomino revisa los estatutos del Opus Dei y recuerda algo importante. La actividad profesional de los miembros laicos, como era Martínez Sanz en el colegio, es de su responsabilidad personal. O sea, no es responsabilidad de la institución como tal. Claro, la prelatura propone a los profesores de religión, sí, pero según sus estatutos no responde de otros aspectos de su conducta ni de la gestión de los colegios donde trabajan, que son entidades civiles autónomas. Entonces, ¿cuál es la crítica de Palomino a esa entrevista? ¿Por qué le parece relevante? Pues se pregunta por qué la pertenencia del profesor al Opus Dei o el convenio que el colegio tuviera con la prelatura eran importantes para este procedimiento penal administrativo. Sugiere que podría haber una confusión de responsabilidades o incluso un trato diferente al acusado por ser del Opus Dei. ¿Cómo? ¿Un trato diferente? Quizás asumiendo una especie de responsabilidad institucional que, según los propios estatutos y los principios generales del derecho, pues no existiría. Menciona incluso el protocolo interno del Opus Dei sobre abusos, que limita sus investigaciones a actuaciones dentro de actividades apostólicas directas de la prelatura. Y dar clase en un colegio, bueno, no parece encajar ahí directamente.
Vale, o sea que el procedimiento elegido ya genera dudas serias, según Palomino. Pero vayamos a la ley que se aplicó. Aquí decías que la cosa se ponía aún más interesante. Sí, porque aquí entramos en el terreno de la interpretación de la ley penal. El decreto aplicó un canon concreto, el 1398, párrafo 2. Este canon, en su versión actual, la de 2021, castiga a delitos contra el sexto mandamiento, abusos sexuales cometidos con menores. El párrafo 1 es para clérigos. Pero el párrafo 2, que es el que usaron aquí, amplía el castigo a miembros de institutos religiosos y, aquí la clave, a cualquier fiel que goza de alguna dignidad o desempeña un oficio o una función en la Iglesia. Y aplicaron esta última parte al profesor, que es laico. Vale. Y aquí Palomino saca un principio básico de cualquier derecho penal justo. Las leyes penales se interpretan estrictamente. No se pueden estirar como un chicle para que quepan casos que no están claramente descritos. El propio Código Canónico lo dice, odiosa restringenda. Lo que es desfavorable como una pena, hay que interpretarlo restrictivamente. ¿Y cómo aplica eso Palomino aquí? ¿Por qué dice que se estiró la norma? Argumenta que ser profesor de religión en un colegio, aunque tengas la aprobación del obispo, la misión canónica, no encaja de forma estricta, rigurosa, en los conceptos de oficio eclesiástico, que tiene una definición técnica muy ligada a la estructura de la Iglesia, ni en dignidad eclesiástica, que es un concepto histórico ligado a cargos de honor o autoridad. Y tampoco en función en la Iglesia. Tampoco. Él sostiene que esa expresión, función en la Iglesia, debería entenderse como roles que se desempeñan dentro de la estructura orgánica de la Iglesia. Pues no sé, ser catequista, lector en misa, acólito, cosas así, y ejercidas como funciones eclesiales. Es una distinción sutil, pero entiendo la lógica. Para ilustrarlo, Palomino plantea una pregunta bastante gráfica, ¿no? Sí, una pregunta que da que pensar. ¿Le aplicarían este mismo canon penal a un profesor católico de matemáticas que trabajara en el mismo colegio Gaztelueta si hubiera cometido los mismos actos? Probablemente no. Probablemente no se consideraría que desempeña una función en la Iglesia solo por ser católico y dar clase de mates. Entonces, la pregunta ¿es justo aplicar esta norma penal canónica específica, más grave, al profesor de religión solo por la asignatura que imparte? Palomino sugiere que esto podría ser discriminatorio. Entendido. O sea, la conclusión de Palomino en este punto es que el decreto Plau hizo una interpretación extensiva, demasiado amplia, de quién puede cometer este delito. Y eso va contra las garantías legales que exigen interpretar las leyes penales de forma estricta. Se impuso y la cronología. Y encuentra más. Bueno, lo que él considera irregularidades muy graves. A ver, cuéntame. Primero, la pena. La pena. El Canon 1398, el que aplicaron, remite a un catálogo de penas posibles. Mandatos, prohibiciones, privaciones, penas pensadas sobre todo para clérigos. Pues bien, el decreto final no impuso ninguna de esas penas canónicas estándar. ¿Ninguna? Entonces, ¿qué pena se impuso? Pues aquí viene algo que Palomino califica de sorprendente cuanto menos. Se fueron a los estatutos internos del Opus Dei. A los estatutos. Sí, mediante un decreto posterior, ojo, dictado en junio de 2023, cuando el proceso ya estaba en marcha, se decidió que la norma aplicable como pena serían unos artículos de los estatutos del Opus Dei, los que regulan la dimisión, o sea, la expulsión de un miembro de la prelatura por causa grave. Espera. ¿Usaron una norma interna disciplinaria de una institución como si fuera una pena del Código de Derecho Canónico General y la aplicó un delegado papal, no la propia institución según sus normas? Eso es exactamente lo que denuncia Palomino. Argumenta que eso viola un principio fundamental, el de legalidad penal. El Canon 221, sexo 3, lo dice claro. Nadie puede ser castigado sino conforme a la ley. Aquí, según él, se cogió una norma disciplinaria interna del Opus Dei, se le dio carácter de pena canónica expiatoria de castigo ad hoc para este caso concreto. Y encima saltándose el procedimiento interno. Papal, saltándose el procedimiento que los propios estatutos del Opus Dei prevén para una expulsión que es competencia del prelado con su consejo. Vaya. Palomino señala la disparidad que esto genera. Para echar a un clérigo del sacerdocio hace falta un tribunal de 3 jueces. Aquí, para expulsar a un laico de su institución, bastó una decisión administrativa fuera del marco legal previsto y de forma totalmente singular para este caso. Tremendo.
Eso en cuanto a la pena. ¿Y el problema con la cronología que mencionabas? Se refiere a la retroactividad. Es otro principio básico. La versión del Canon 1398 que permite incluir a laicos como el profesor, esa versión entró en vigor a finales de 2021. Y los hechos juzgados fueron muy anteriores, entre 2008 y 2010. Exacto. Hay un principio jurídico universal, y el derecho canónico lo recoge en el Canon 1313. Si la ley penal cambia después de cometerse el delito, siempre se aplica la ley más favorable al reo. Siempre. Y aquí la ley de 2021 era más desfavorable. Claramente más desfavorable, porque abría la puerta a procesar penalmente al laico por este delito específico, algo que antes, bajo la ley vigente en 2008-2010, era muy dudoso o directamente imposible bajo esa figura penal concreta. Aplicar la ley de 2021 hacia atrás viola frontalmente el principio de irretroactividad de la ley penal perjudicial. Pero entonces, ¿cómo justifica el decreto estas desviaciones tan gordas? Saltarse la legalidad, la irretroactividad. Pues, según Palomino, el decreto se escuda en la potestad suprema del Papa. El argumento vendría a ser que, como el Papa tiene la autoridad máxima en la Iglesia, Canon 331, pues puede establecer procedimientos especiales o aplicar leyes de forma excepcional, por encima de las normas generales. Ya. ¿Y Palomino se cree esa justificación? No, en absoluto. La cuestiona abiertamente. Se pregunta si esa potestad papal, por muy suprema que sea, puede llegar a anular principios jurídicos básicos que hoy consideramos derechos humanos fundamentales, como la legalidad penal, el famoso no hay pena sin ley previa, y la irretroactividad. Claro. Sí, también a otros canonistas que sostienen que el poder papal, aunque sea pleno, tiene límites. El derecho divino, por supuesto, pero también los derechos fundamentales de los fieles que el propio ordenamiento canónico reconoce. Palomino llega a sugerir que actuar sin respetar estos límites convertiría el papado en una especie de monarquía absoluta, desligada de cualquier principio jurídico básico. Y eso, dice, sería contrario a la propia teología católica sobre la naturaleza de la Iglesia. Es un argumento muy de fondo, sobre los límites del poder dentro de la propia Iglesia. Y Palomino no se queda ahí, también critica cómo se manejaron las pruebas en este procedimiento. Sí, también pone el foco ahí. Critica varios aspectos. Por ejemplo, que no se admitieran pruebas que pidió la defensa. ¿Cómo cuáles? Menciona específicamente la documentación de aquella primera investigación de la CDF, la de 2015, la que concluyó que no había pruebas del delito. ¿Y por qué no se admitió? ¿Qué razón dio el decreto? La razón que da el decreto, según cuenta Palomino, es que el acusado había renunciado a usar esa prueba en el juicio español. Y... Pues Palomino cuestiona esa lógica, porque una decisión estratégica en un juicio civil en España debería impedir usar una prueba que podría ser relevante en un procedimiento canónico distinto. Son ordenamientos jurídicos diferentes, con reglas distintas. Entiendo. Y también critica cómo se interpretaron algunos testimonios, ¿no? Sí, pone un ejemplo que llama mucho la atención. Hubo 10 profesores y 13 alumnos que testificaron de forma muy parecida, negando que las entrevistas del profesor con el alumno fueran especialmente largas o secretas, como decía la acusación. ¿Y cómo valoró eso el decreto? Pues según Palomino, en lugar de interpretarlo como una posible prueba de que ese hecho concreto no ocurrió, el decreto lo interpretó como una intención de querer negar cualquier indicio, casi insinuando un pacto de silencio o un intento de encubrimiento. Vaya. Palomino se pregunta si no era más razonable concluir, simplemente, que ese aspecto no estaba probado sin lugar a dudas, que es lo que se necesita para alcanzar la certeza moral para condenar. Y además señala un parecido un poco inquietante con la sentencia española en este punto. Sí, observa que esa valoración tan negativa de los testimonios de descargo se parece mucho a la que hizo la Audiencia Provincial de Vizcaya en su sentencia condenatoria. Y esto le lleva a sospechar que el decreto canónico quizás no hizo una valoración autónoma y crítica de las pruebas, sino que dependió demasiado de las conclusiones a las que había llegado el Tribunal Español. O sea, en general, su crítica al manejo de las pruebas es que falta motivación, explicación. Exacto. Considera que el decreto no explica bien, de forma suficiente y convincente, cómo llegó a esa certeza moral necesaria para declarar culpable al acusado, sobre todo a partir de los informes periciales. La argumentación le parece escasa y, como decía, muy dependiente de la sentencia civil, en lugar de ser el resultado de un análisis riguroso propio, hecho en sede canónica. Bueno, pues creo que hemos recorrido las principales críticas de Palomino al procedimiento elegido, a cómo se aplicó la ley penal, la interpretación, la pena inventada, la retroactividad y al manejo de las pruebas.
¿Cómo resume él su visión global de este decreto penal? ¿Cuál es la conclusión final de su artículo? Su conclusión, tal como la expone, es muy dura. Palomino considera que este decreto es el resultado de una desnaturalización del proceso penal canónico en favor de una solución disciplinaria ad hoc, ¿O se ha traducido? que cree que no fue un acto de justicia basado en un proceso con todas las garantías, riguroso, sino más bien una respuesta quizás impulsada por presiones externas. El impacto mediático del caso, la existencia de la sentencia española, aunque luego fuera muy rebajada. Una respuesta que buscaba una salida rápida, una solución particular para este caso tan complicado. Y que las irregularidades detectadas son graves. Para Palomino, todas esas irregularidades que enumera la alección del procedimiento sin justificación clara, la interpretación forzada y retroactiva de la ley, la invención de una pena que no estaba en el código, usando estatutos internos, el manejo dudoso de las pruebas y recurrir a la potestad papal para justificar todo esto, pues comprometen muy seriamente las garantías del acusado. Y en última instancia, dice él, la credibilidad del propio sistema de justicia de la Iglesia. Entonces, ¿qué nos deja este análisis tan a fondo? El artículo de Palomino nos pone delante la enorme complejidad y, bueno, las posibles grietas del sistema cuando el derecho canónico se enfrenta a casos tan delicados, tan mediáticos, tan cargados de emoción. Sí, saca a la luz esa tensión que siempre existe, ¿no? Entre la necesidad de buscar la verdad y hacer justicia ante hechos graves. Y la obligación, que debería ser irrenunciable, de respetar los derechos fundamentales y las garantías procesales de todas las personas implicadas, sin excepciones. Es casi un estudio de casos sobre cómo los principios legales más básicos pueden doblarse o incluso romperse bajo presión. Y el análisis de Palomino nos deja una pregunta final flotando, casi como una advertencia, ¿no? Sí, una pregunta con mucho alcance. Si, como él sugiere, en un caso tan sonado se pudieron saltar normas jurídicas establecidas, reinterpretar leyes a conveniencia, aplicarlas para atrás, improvisar penas, justificándolo todo con la autoridad suprema, ¿Qué seguridad jurídica les queda a otros fieles en otros casos sensibles que puedan venir? ¿Cómo puede una institución garantizar que su sistema de justicia interno no solo sea justo, sino que además se perciba como predecible, como garantista, como respetuoso con los principios básicos del derecho? incluso cuando la presión por dar resultados rápidos o por satisfacer demandas externas sea enorme? Ahí queda esa reflexión sobre ese equilibrio siempre tan delicado entre la autoridad, la ley y la justicia.